La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Bienvenidos a la Libroteca. Hoy recibo un gran orgullo recibir a un amigo, uno de los académicos más sólidos del país, y con una especialidad que no cualquiera, es la religión y la influencia de la religión en los procesos sociales, los procesos económicos, históricos-políticos. Fortunato Malimachi, bienvenido. No, gracias a vos por volver a estar contigo, compartir contigo y estar aquí en esta radio, la Radio Nacional. La radio pública. La radio pública. Hemos charlado en radio, claro, más fugazmente, menos relajados que en esta oportunidad, pero siempre me quedó una curiosidad y para que no me quede otra vez, voy a empezar por ahí. ¿Cómo te atrajo este tema? ¿Por qué este tema? ¿Por qué ingresás vos a este tema? Yo ingreso a este tema para comprender un poco lo que nos había pasado a muchísimos jóvenes, en mi caso en la década del 70, educados no en colegio católico, nada, sino en movimientos cristianos, con curas del tercer mundo, y que la gran mayoría de nosotros, voy a hablar así en un plural, fuimos detenidos y desaparecidos, y que en la mayoría de esos casos lo estuve viviendo ahora, y por eso hasta medio que me emociono, porque estuve en Bahía Blanca en todo el juicio que se hizo, claro. Jóvenes cristianos. ¿Sos de esa zona, vos? Soy de Bahía Blanca, y la mayoría de los que estuvimos juntos no están más. Y tenía un compromiso fuerte ahí, por eso cuando se hizo en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur, Mártires de Trelew, que le habíamos puesto en el 73, hablé, el rector me llamó para inaugurar los juicios, y muchos de nosotros, de los que estábamos ahí, que se los recordó, asesinados, detenidos, desaparecidos, fueron también muchas veces denunciados por otros sacerdotes, por el mismo obispo, dejados, abandonados en ese momento. Y entonces siempre dije, bueno, ¿a qué se debe? ¿Cómo era esto? De entender, ¿no? De tratar de entender cómo había sido todo ese proceso, y al mismo tiempo tratar de entender cómo en una ciudad como Bahía Blanca, con Marina, Ejército, Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y Policía de la provincia, esas experiencias habían dado cristianas, no habían dado tanta militancia, y al mismo tiempo después esa imposibilidad de que esa militancia llegara más. A su vez, yo me fui en el 75, unos meses antes habían matado a David Sirigüelo, que era un compañero nuestro de la Federación Juvenil Comunista, de la cual yo como miembro de la JUP formábamos parte, ¿no? Y me acuerdo también, me interesaba eso de cómo el entierro de él ese día, poquísimos en Bahía Blanca, después de haber vivido una experiencia en el 73, el 34, de miles y miles en las calles. Entonces, ahí nace. Después, por motivos diversos, varios periodistas famosos, hoy famosos, nos encontramos en Lima, porque nosotros el primer lugar fue exilio en Lima, en el que nos empezamos a preguntar esto que había pasado. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Y cómo? ¿Y con quiénes? Y ahí al revés. Ahí en el 76 nos detienen a mi mujer y a mí. ¿En Lima? En Lima, cuando llega Videla, 3-4 noches. Pero ahí, que también teníamos otros vínculos con grupos cristianos, fue todo al revés. Los obispos peruanos se quedaron en vigilia, fueron a la nunciatura, fueron a ver a Morales Bermúdez y exigiendo que los cuiden, que nos saquen, que nos saquen, y que ellos iban a hacer algo, y si no,
bueno, vivir esa experiencia, dije, pero ¿cómo? ¿Qué pasó en una y en otra? ¿Cómo era posible esto? Después también nos tuvimos que ir del Perú porque Morales, poca gente lo recuerda, pero Morales Bermúdez había hecho su perfeccionamiento militar en la Escuela de Guerra de la Argentina, ¿no? De la Argentina, con Videla. Y por eso lo llamaban el Gaucho. Era un alumno. Esto es para ver el Plan Cóndor ahí. Ahora, no era gente que había... Yo eso también lo repito, pero no era gente que había ido a las escuelas de las Américas, al contrario, era gente que se había socializado aquí abajo, y aquí abajo habían decidido que había que exterminar a todo lo que consideraban subversivo. Entonces eso me llevó a plantearme, y como traté de decir, no me gustaba empezar por la historia cercana, sino ir un poco para atrás. Y ahí es donde descubro todo ese mundo de la década del 20, del 30, los militares, el colegio, la presencia que de repente irrumpe en las fuerzas vivas, los sacerdotes, que no habían estado antes. Eso también me interesaba mucho a mí, cómo era el radicalismo, que nunca había nombrado un obispo ni nada, y ahí aparece y se hace eso de la Argentina católica. Y leía yo a mis colegas que hacían ciencia política o ciencias sociales, y todo eso lo tomaban como algo, bueno, un accidente. Y cuando uno empezaba a investigar, ahí te ibas dando cuenta que no era un accidente. No era un chisme histórico. No era un chisme. Presencias, relaciones, dinero, cuando se produce todo, yo varias de mis investigaciones las tuve que hacer en Europa, ¿no? Siempre me acuerdo de la ocupación, entonces en esa ocupación la complicidad también de mucha gente de grupos religiosos, y después cuando llega la liberación en el 45, la gente que emigra, y varios emigran a la Argentina. Siempre me acuerdo los archivos en París, De Gaulle nombra como embajador, o dice, voy a mandar de embajador del Vaticano a Jacques Maritain. Y el Papa le dice, no se lo vamos a aceptar, sáquelo. Y De Gaulle le dice, si usted hace eso, mañana saco la lista de todos los colaboradores de los obispos con el nazismo, y van a ver. Al otro día, Jacques Maritain, embajador de Francia en el Vaticano. Esto entonces me mostraba lo que había sido para mucha gente un impulso a la militancia, al compromiso, al diálogo entre diversos, y por otro lado estas relaciones de poder que en serio se estudiaban poco, se investigaban poco. Y a partir de ahí entonces mi tesis de doctorado fue ya sobre catolicismo y militarismo del 30 al 46. Y después de ahí, bueno, seguir, y ya hoy, ya con mucho más becarios, insisto, jóvenes... Sí, ya te atrapó el tema. Me atrapó, y jóvenes investigadores que se meten mucho más en la dictadura. Y el último que acabo de escribir, ahí con un prólogo también de Berbisky, con el cual tuve la posibilidad de colaborar bastante en sus 5 tomos. Sí, la historia política de la Iglesia Católica Argentina. De ver ahí ellos, gente más joven, que se metiera, y ya ahora no solo, ya el último, en un encuentro que hicimos con unos alemanes que me pidieron ya no solo ver complicidad o ideologías, sino participación directa en el terrorismo de Estado, y que estos últimos meses súper atento estoy en todos los juicios, como en todos los juicios que se han hecho, no hay uno solo donde no aparezca un cura, una monja, un obispo participando ya directamente del terrorismo de Estado, no diciéndole vayan, hagan, son todos comunistas, no. Participación activa. Activa, por eso ya es un paso más, a mí, ¿no? A mi modesto entender, y por eso esta idea de cada vez más ver que esos golpes no solo fueron de civiles y militares, sino también religiosos, y que ese religioso ahí también me da vuelta cada vez más. El exterminio físico de 30.000 compañeros y compañeras y mucho más fue también posible porque varios de esos militares, ahora lo encontré en la agenda de Bonamín, tengo la agenda de Bonamín. Mirá vos. Le dice Bonamín, escuchá Julio esto, Bonamín en enero del 76, dice así: hoy se me presentaron varios coroneles a decir que tenían problemas de conciencia por torturar. ¿Y qué pensaba yo? Entonces, consulto con el presidente de la Conferencia Episcopal, Tortolo, y los dos llegamos a esta conclusión. Si Santo Tomás
decía que la guerra era justa y se puede matar, torturar es mucho menos, y les dije, matar, claro. síganlo haciendo. Entonces, esto, bueno, digo, uno trata entonces de tomar un poco de distancia, pero el tema uno lo ve, entonces empieza a ver más para atrás, empieza a ver. Me impactó también a mí, pero digo, cuando lo del Código Civil, fíjate vos que había muchos compañeros, empezamos a investigar un poco, y cuando veo que Vélez Arfiel, ya en el 69, decidía, es que son liberales, pero liberales que quieren, a ver si vos querés, la idea es de dominar también a... Sí. Dicen que la Iglesia Católica tiene que ser la institución pública, es decir, como si fuera institución estatal, igual dice que los municipios, que el Estado-Nación, junto con otros grupos religiosos. Bien, digo, ese es el código, y después sigo, y que nadie lo dice, y la vez pasada cuando, en una entrevista con la misma Corte Suprema, digo, ¿cómo? El gobierno de Onganía en el 68 llama a un grupo de abogados, toda gente seria, y deciden cambiar el artículo S33, sacar a todos los otros y dejar que la Iglesia Católica es la única institución de todas las que existen en este país que tiene las prerrogativas como una institución estatal. Y que hoy, en el 2002, en la democracia, en todo lo demás, no se pueda tocar eso, me dice a mí otra vez, ahora como militante, como investigador o como ciudadano, qué poderes terrible, ¿no? Sí. Están ahí. Te pregunto, nombraste, yo no sabía lo de Lima, lo de tu experiencia en Lima y de los... Te la digo porque no la digo casi nunca, pero bueno, pero en realidad yo iba por otro lado, digo, contando la historia de las dictaduras, de los 70, y el comportamiento de las cúpulas católicas, aquí nunca hubo una vicaría de la solidaridad como en Chile, entonces... la pregunta es, Fortunato, si hay algún componente de clase en la distinta actitud o no. A ver, vamos comparando. Te diría, la enorme diferencia, lo he visto para otros países, es que no solo fueron las cúpulas, numerosos sacerdotes y religiosas del clero regular, del clero diocesano, sacerdotes comunes y silvestres, estaban totalmente de acuerdo. Uh-huh. Es decir, había una masividad de miembros del clero y de dirigentes católicos que decían que ese ataque marxista, leninista, subversivo, iba a la identidad nacional y a la identidad católica. Esto es lo que me parece a mí totalmente diferente en Chile. Pero te diría, en Chile, vos sabés, casi te diría al revés. Chile, Perú, Brasil. Si vos ves los obispos de esos países, la mayoría son obispos que tienen nombres de calles. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos son descendientes de las oligarquías o esas burguesías muy fuertes. Sí. No es el caso argentino. Fíjate que el caso argentino, esos obispos, los Copelo, los Cuarrachinos, los Primatestas, los Tortolos, son gente de sectores asalariados, algunos de las burguesías locales, muy pequeñas de las ciudades del interior, muchos hijos de chacareros. O sea que no va por ahí el tema. No va por ahí, eso también a mí me impresionó mucho, pero esto también los hace, lo vemos hoy en día, sectores esos pequeños burgueses que tienen un odio a lo popular, a ciertas militancias, y que de ahí varios de ellos provienen. Y esto sí que me parece que es importante tenerlo en cuenta, porque vamos a ver, a mí me gustan mucho las trayectorias, de ir viendo que además las trayectorias son muy cruzadas en Argentina. Así como vos podías ir a Montoneros e ir a Guardia de Hierro, para hablar del peronismo, digo, que era mayoritario. O lo que fue Tacuara. Primero y después. Así había sacerdotes que en algún momento estuvieron siendo capellanes o cercanos a los colegios militares y se pasan a organizaciones armadas, así como había sacerdotes en un movimiento muy progresista, pero que se asustan y pasan a denunciar a otros compañeros. Esto me parece... muestra a las claras la profundidad de la represión en Argentina, pero también la profundidad de la complicidad y de la presencia. Nosotros estamos investigando ahora con un grupo de rabinos, de pastores, de gente que estuvo acá en Mendoza, como Pagura, es decir, también empezar a ver en otros grupos religiosos qué pasaba. Y te diría,
no, claro, es distinto por la magnitud. Pero esta idea de ciertos grupos religiosos que sintieron la amenaza de que venía algo subversivo comunista a la Argentina, me parece que los tocó a todos. Los tocó a todos. Y yo te digo, hay pocas tesis porque es un tema delicado, pero las pocas tesis que a mí me tocaron, insisto, ya te digo, más de dirigir porque no, de protestantismo, de judaísmo, te digo que vos ves también ahí complicidades que no se quiere hablar, se quiere hablar muy poco, pero que creo que hay que ir más a fondo para comprender la magnitud de esa represión, y por eso vastos sectores sociales que bueno, silenciaron, adularon, se sintieron en esos golpes que reprimían a veces representados. Y me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De todas maneras, no solamente se ha hecho bandera, sino que efectivamente ha sucedido que algunos sectores de la Iglesia Católica Argentina, que es, digamos, de alguna manera tu especialidad, tienen sus mártires de la dictadura. Porque justamente, si yo seguía con lo de Chile, fíjate, digo que en Chile en el fondo actuaron más corporativamente. Les tocaban un cura, en Perú, insisto, ¿no? Tocaban todos. En el caso argentino, decidieron militarmente zanjar el conflicto. Las Fuerzas Armadas, por consejos o por pedido de varios obispos, eliminaron a otros obispos y a otros sacerdotes. Y cuando los eliminaban no era que corporativamente esa institución decía no los toquen, al contrario. Hoy está apareciendo en el juicio de La Rioja las mentiras, porque Angelelli, no sé si también por otra tesis, Angelelli va a ver el resto de sus obispos y le dicen a él, mirá, vos estás siendo un subversivo. Y le dice, no, estoy acompañando, no, vos tenés que irte, y si a tu cura los van a matar. Les dice a él, ya al principio del fin del 75, dice, no, los tengo que acompañar. Bueno, hacete cargo. Prima Testa le hace una reunión con Menéndez. Esto está escrito, aparece todo, le hace una reunión. Angelelli y Menéndez. Y Menéndez dice que no, que nunca lo vio ni nada. Lo vio, está en las minutas que hace Prima Testa. ¿Y qué le dice Prima Testa? Menéndez le dice a Angelelli, yo a usted lo conozco, usted estuvo en un momento, pasó por la escuela militar de Córdoba, usted es un buen tipo, pero mire, le dice, acá hay dos espadas, tal cual, dos espadas, la espada militar y la espada de ustedes. O usted impone orden, o si no se lo impongo yo. Y Angelelli le dice, usted no va a imponer ningún orden porque soy yo el que voy a defender y estoy como sacerdote. Y le dice, aténgase a las consecuencias porque yo voy a poner en juego las dos espadas, la espada de la cruz y la espada militar, le contesta Menéndez. Cuando vos lees eso, te quedás, yo digo, me quedo un poco a veces sin palabras, o al revés, digo, qué profundo es esto, ¿no? Y bueno, y ahí tenés que recién ahora se está conociendo, porque creo que la gran diferencia para todo el resto de América Latina es que en Argentina se pudieron hacer los juicios, las víctimas pudieron ir, los jueces lo están llevando adelante, y tuvimos un gobierno como el del doctor Kirchner y la doctora Cristina Fernández de Kirchner que acompañaron, y lo podemos conocer. En el resto de los países de América Latina, que se puede hacer poco, a veces nada, bueno, muchas de estas cosas no se pueden, no se conocen, pero aquí tenemos, me parece, esta oportunidad histórica, y sí que creo que hay que investigarla y estudiarla. Y esto hace entonces que en la Argentina haya habido 28 sacerdotes asesinados durante la época de la dictadura. 28. No hay ningún país del mundo que tenga 28 sacerdotes asesinados por la dictadura y tenga 2 y 3 obispos. Entonces, es cierto esto que decís vos. Ahora, insisto, esto se debe a que se resolvió pedirle a esas Fuerzas Armadas que impongan el orden interno, ¿no? Me parece terrible, pero bueno, insisto, no debe haber sido la única la institución eclesial, Lo deben haber hecho en los sindicatos, lo deben haber hecho en las empresas, obviamente, lo deben haber hecho en las universidades, sí, pero eso todavía no lo podemos investigar mucho. Me tocó ir un poquito más a Bahía Blanca por un caso de un profesor, que esto que el otro, que vos fijate, atorrante, y lo digo así directamente. Estuvo en la universidad hasta el 80, el 81 tuvo un problema y dijo que lo habían echado.
y después pidió que le diera el honoris causa en la Universidad de Buenos Aires. Nadie sabía quién era, yo sí sabía quién era, porque lo había conocido. Yo había estudiado ingeniería química en Bahía Blanca, muchos años. Y alguien me da el dossier de él. Este tipo, escuchá, en el 76, marzo del 76, mayo del 76, va a la policía de la ciudad de Bahía Blanca a denunciar a los otros profesores, y entre ellos alumnos que estaba yo, acusándolos, que son los que después los agarra la policía. Él va a denunciar a las 11, a las 13 y a las 15 lo nombran a cargo de esas cátedras y de esos laboratorios. Esto hay que, me parece, estudiarlo un poco más en nuestra sociedad. Insisto, se puede, pero bueno, esto es lo que me llevó. Un poco largo, pero... No, pero hacía falta. La voz que usted escucha es la de Fortunato Malimachi, sociólogo, una de las cabezas más sólidas para pensar esto que estaba él conversando, ¿no? Que surgió de una primera pregunta mía respecto del origen de su interés por el tema de la religión, fundamentalmente de la católica, en los procesos histórico-políticos recientes de la Argentina. Un corte y la segunda parte de la libroteca de hoy. La libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. La libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Aquí estamos con Fortunato Malimachi, como les decía recién, sociólogo, especialista en la religión y su relación con los procesos sociales, económicos y políticos de nuestro país. Te escuchaba atentamente y apasionadamente, como cada vez que tengo oportunidad de charlar contigo, y me preguntaba, o me hacía yo la composición del lugar. En algún momento de la charla de la primera parte vos hablabas de la década del 20, del 30 y del 40 del siglo pasado. Y me acordaba del rol que jugó la Iglesia Católica en la Guerra Civil Española. Entonces me pregunto si no hay una especie de mimetismo de la jerarquía y de, como decís vos, y de parte de la Iglesia Católica en general, de la misma cruzada frente al comunismo. Es verdad, digo, y por eso ahí te vas a llevar sorpresas, porque la Guerra Civil Española, a esa Iglesia Católica que pasa la ofensiva, que el 30 dice, llegó nuestro momento, el 43, digo, vas a ver en el 43 al fin del Estado católico, ¿no? Con el golpe, tiene 2 o 3 grandes momentos de mucha perturbación. Una es la Guerra Civil Española, porque la Guerra Civil Española más produce, por un lado, la propia Iglesia Española, que pide el apoyo, que masivamente se la dan las iglesias de América Latina, que tienen contacto directo con la Iglesia Española, aunque ahí es interesante, vos tenés una serie de divisiones. Por un lado, la comunidad vasca, que en Argentina, si hay otra comunidad católica, es ella, es bastante reticente a ese apoyo que se le hace a Franco. Entonces hay un grupo, vos podés ver, del clero vasco, los Ayarragaray, varios, que es interesante, vas a ver después, que se van juntando y dicen, no podemos darle el apoyo a Franco porque este mismo tipo es el que está asesinando a parte del pueblo vasco. Un grupo. Otro grupo, que no tenés por qué acordarte, pero justo en el momento de la Guerra Civil Española, Maritain es invitado a la Argentina por los Ordóñez, es decir, la gente de la democracia cristiana, más liberal, más ligada al diario La Nación, la prensa, todos ellos, pero bueno, se sentían demócratas cristianos. Esa gente, él escribe un articulito en Criterio en el 36, justamente diciendo no puede haber guerra santa, no puede haber guerra justa, sino lo que se trata es una guerra civil que hay en España entre republicanos y franquistas, y uno no puede estar con ninguno de los dos bandos porque queremos la paz. Hasta ahí llega Maritain.
Y le contesto un artículo de Membiel y de Castellani, acusándolo de traidor, de judío, porque como estaba casado con una judía, todo lo demás. Entonces, ahí hay, y ese grupo de Ordóñez no apoyan a... Son un grupo de demócratas cristianos que no apoyan a Franco, y rápidamente, junto con gente del Partido Comunista y otros partidos argentinos, están en esa junta de solidaridad con la República primero y después para colaborar un poco con toda la gente de la guerra. Así se conocieron mis viejos en esa junta. Bueno, exacto. Es interesante porque vos ves ahí que hay un grupo que... El problema es que viene la guerra, la Segunda Guerra, y ahí otra vez ese catolicismo no se encuentra bien qué hacer. Por un lado el Papa que les dice sean neutrales, pero por otro lado, como pasa continuamente en Argentina, hay un grupo que dice que no se puede ser neutral, tenemos que estar con Franco, tenemos que estar con el Duce. Hay mucha gente también seducida por el Duce. Mendoza es uno de esos lugares, cuando yo investigaba el 30 y el 40, en el cual el cónsul italiano informa continuamente de la enorme cantidad de italianos en Mendoza que mandan dinero para sostener al Duce, no me acuerdo los nombres. Hay un grupo de sacerdotes también que está, y otra vez, ahí se dividen unos más neutralistas. El apoyo, hay que decir verdad, el apoyo a Hitler no es mucho, no es un catolicismo porque al Duce le suena demasiado ateo, demasiado pagano, si vos querés. No Franco, no el Duce, no Salazar, no Dollfuss, que está ahí en Austria. Esos tipos les parecen geniales. Ahí hay otro atisbo, y la otra es la llegada del peronismo. La llegada del peronismo hace que ese catolicismo otra vez no sepa mucho qué hacer. Si bien los obispos sacan ese famoso comunicado que dicen siempre, bueno, hay que apoyarlo porque está en contra del divorcio y nos dijo que va a dar la religión y la religión en las escuelas, ahí adentro vos ves una heterogeneidad de grupos que la llegada del peronismo consolidan estas divisiones que ya viene habiendo con la Guerra Civil Española, con la Segunda Guerra, en el cual vos tenés grupos fuertemente que se van a la Unión Democrática, estos grupos de Ordóñez, Castellani, que digan lo que digan, y sé que hay gente que es amiga, les gusta, son tipos súper... Hace su campaña, haga patria, mate un judío, están los documentos, nadie los quiere ver, pero bueno... No te archivo, exacto, esto como hoy alguna gente que dice que fulano no escribió el prólogo de un libro. Bueno, y hay otros grupos muy fuertemente vinculados al peronismo, pero hay otro grupo del clero vasco, que se juntan con el Partido Comunista, y hay una juventud católica y una juventud del Partido Comunista que tratan de decir que no hay que tomar una postura con unos y con otros, que es el padre Elizalde. ¿Por qué te digo esto? Porque y era el asesor de la Juventud Obrera, Elizalde. El padre Membiel, el sacerdote, le saca un panfleto, un brulote que se llama Elí Sal de la Tierra. Elí Sal, para decir usted con los comunistas haciendo reuniones. Pasa que era un cura vasco que ya había tenido problemas, que se sentía cercano a sus vascos perseguidos en España y que después piensa que tiene que hacer... Tengo el documento de uno de los primeros diálogos marxistas católicos en el 45. Elizalde pierde como en la guerra. Es más, lo conocen los tipos que estudian como vos. Exacto, claro. Porque si no, porque son todos esos olvidados que, aunque, bueno, insisto, la llegada del peronismo es complicada, porque el peronismo se dice humanista, se dice cristiano, pero no quiere saber nada con los obispos, muy parecido a lo que había hecho el gobierno radical del 16 al 30, que se los digo a todos. El gobierno radical 16 al 30 y el peronismo del 45 al 55 no nombran ningún obispo en ningún puesto episcopal. A ni uno. Los radicales porque son más bien poco institucionalistas, y los peronistas porque son muy católicos, pero muy anticlericales de los obispos. Entonces es interesante porque vos ves ahí, y sigo con Miriam, cada vez que se quiso hacer algo más político popular,
el conflicto con esa institución fue muy, muy fuerte, porque esa institución quiere ser ella la monopolizadora de muchas de esas aspiraciones. Esto que le pasó a Evita con la sociedad de Bueno, beneficencia. exacto. ¿Sí? Y que la quieren poner santa, y le pasa con el padre Hernán Benítez, y le pasa con tantos otros, donde, bueno, vuelve a ser paraguas. Después de ese 55, y te diría casi hasta hace poco tiempo, con el cardenal de la Ciudad de Buenos Aires, estaba esa idea que podía ser paraguas de las oposiciones, pero a mi modesto entender, cuando se vota el matrimonio igualitario es una espada en el corazón, un golpe muy, muy fuerte a todas esas tendencias católicas desde arriba, de sumar oposiciones, de decir, si vamos juntos y nosotros estamos con ustedes, lo vamos a tirar abajo. Y bueno, y yo le recordaba hoy a Ezequiel cuando hablábamos, o él me recordaba también, al fin y al cabo, la única ley que Kirchner, la única vez que como diputado votó una ley en toda su vida fue la ley del matrimonio igualitario. Efectivamente. Iba a ir a... yo me niego, y seguramente vos que estudias bien del asunto, y aprovecho para agradecer públicamente que quede grabado a Ezequiel Potashner. Muy bien, Ezequiel. Un estudioso también sí. talentoso y nuestro. Yo me niego a pensar que en la jerarquía católica, en los grupos católicos, estos que se oponen directamente a la ley, por ejemplo, al aborto no punible, ya no digo la legalización del aborto no punible, a lo que es la ley del 21. Eso, yo me niego a creer que no haya gente inteligente, preparada, culta y todo. ¿Cómo se entiende entonces tanta ceguera ante el avance de la sociedad, digamos, porque nos prometieron que se caía el mundo cuando el reconocimiento de los hijos extramatrimoniales, ni qué decirte con el divorcio, o bueno, con el casamiento igualitario, o los que iban a adoptar, claro, los homosexuales y lesbianas que iban a adoptar, y la familia que iban, o con la ley de identidad de género, digamos, nos vienen proponiendo cataclismos sociales que no suceden, digamos. Entonces, ¿por qué se repite? ¿Por qué se repite? Ahí sí yo, creo primero que el tema de la despenalización del aborto depende mucho cómo se plantee, espero que se va avanzando y mucho, toca otras fibras. Y toca la fibra de la mujer, el rol de la mujer, el deseo de las mujeres, la sociedad patriarcal, el cuerpo, donde... Ahí quiero yo decirte, no es solo un problema de la Iglesia Católica. Seguramente. Hay otros sectores de poder, porque tocar ese patriarcado es tocar también sistemas económicos, mediáticos, creo, donde hay vínculos que dan vuelta. Por otro lado, como alguien dijo, Isidro Gilbert ¿no? Si bien el Partido Comunista es una gran cantera, la Iglesia Católica es mucho más cantera de cuadros y de funcionarios, jueces, abogados. En el libro del Partido Comunista, Isidoro Gilbert, sí. Que él dice ahí, y él lo pone y habla de la Iglesia Católica. Sí. Totalmente de acuerdo. ¿Qué quiero decir? Que hay muchísima gente que ocupa, los jueces, vos lo ves, que no es que, insisto, no creo que los estén poniendo un cura o un obispo, porque creen muchos de ellos que hay que hacer ese tipo de actividad. Creo que hay que dar un debate muy fuerte al interior de todos esos actores para que ellos reconozcan la laicidad, reconozcan que si los católicos no quieren mantener relaciones sexuales, lo hagan, pero no pueden ser políticas de Estado. Ahí hay algo que nosotros llamamos una laicidad de subsidiariedad muy fuerte en la sociedad política argentina, que decir casi en todos los partidos. Y ahí te lo digo, de los que conozco, Macrismo, el FAP, los radicales y los peronistas, que siguen pensando que para hacer su actividad política, social o cultural tienen que tener a los grupos religiosos como parte de ese entramado, de ese régimen social de acumulación, ponen la palabra que quiera, de ese modelo, no zafan de eso. Entonces vos yo te podría hacer un día en el actual gobierno y en las actuales oposiciones, las trayectorias de numerosa gente que proviene de esos grupos religiosos. Por eso las votaciones de estas leyes son transversales, ¿no? Exactamente, y que a veces te dicen, compañeros del FAP,
no quiero dar nombres, que sé que están ahí, que provienen de toda esta matriz, dice, bueno, ¿qué es lo que te dice? No es lo prioritario, claro, penalizar el aborto, no es el momento. no es el momento, pero mira que hay otras cosas. Y bueno, y en eso son totalmente entonces funcionales. Creo que por eso es una batalla cultural muy, muy fuerte esa, que se ha avanzado bastante. Hay que pensarlo como avanzar en derechos. Me gusta lo que dijiste, cómo lo presentaste. Yo también digo, hay que seguir presentándolo como avanzar en la despenalización del aborto, claro. porque ya está la ley en Argentina. Claro. Hay que avanzar, que sea por el deseo de la mujer, hasta los 3 meses, y que el Estado, por supuesto, se haga cargo, porque si no, penaliza. Después, hay otro sector ahí sí que hay que analizar, que esto sí, en todos los lugares donde se avanzó en la despenalización fue un sector clave, que es el cuerpo dominante médico hegemónico. Ojo, que ellos son también los que... la Universidad de Buenos Aires, te voy a decir, no quieren, lo voy a decir, el día que la Universidad de Buenos Aires el año pasado votó apoyar la despenalización del aborto, el decano de medicina dijo que no. Y dijo que no porque la mayoría de la gente que él tiene en medicina están en desacuerdo, o hipócritas, lo hacen en el hospital privado y no lo quieren hacer en el hospital público. La carrera de una de los posgrados que da medicina está dado por qué hay que estar en contra del aborto y por qué la ETE en la Universidad de Buenos Aires, pública. Claro. Me acuerdo que me puse furioso cuando fue, pero después se votaron, viste cómo se vota ahí, como la medicina tiene un peso importante. Bueno, eso es para, insisto, habría que, ahí el debate es un poco más amplio, pero por eso es tan importante que se pueda hacer y que podamos avanzar, insisto, en que las mujeres, sus cuerpos, sus deseos sean derechos a tener en cuenta, y que nuestro país en eso siga el ejemplo de otros países. Lo veo difícil también porque la voluntad política que hubo para el matrimonio igualitario en el partido dominante, o en el partido de gobierno, vamos a decir, no es la misma. Equivalente, efectivamente. Y para otro día, si un día vemos los discursos que a veces se producen sobre estos temas, hay una impronta religiosa, católica, dando vuelta. Sí, creo que el tema es el patriarcado, me parece. El tema central del patriarcado, porque no hay el mismo énfasis que para el matrimonio igualitario, que para la adopción por personas del mismo sexo, ni para la identidad de género. Me parece que... Creo que ahí hay algo que tenemos que tenerlo en cuenta para el debate. Colaboro con muchos grupos sobre este tema, y digo, por supuesto los grupos religiosos están ahí, pero no se queden solo con los grupos religiosos, porque hay muchos más factores, muchos más grupos. A veces en reuniones con sindicalistas, por ejemplo, que todos, imagínate, hacen y deshacen de sus vidas, y sin embargo vos los escuchás, varios de ellos, no, el aborto, no se puede. Como si, sabes que siempre yo discuto con gente y medio que se acaba la discusión ahí porque se tiene que acabar. Una de las cosas que yo le digo, si hay una despenalización del aborto, no es obligación, nadie te va a obligar, sino nadie obligó a nadie a divorciarse, ni a personas del mismo sexo. Sí, Mempo Giardinelli, cuando salió la ley esta, decía, che, que justo ahora que no hace falta casarse, tenemos que militar para que se pueda casar personas. Bueno, sí, así, si quieren casarse es fantástico, que tengan la oportunidad, que tengan el derecho. El derecho. Ese es el tema, es ampliación de derechos. Ampliación de derechos. Creo que lo de la despenalización también es un problema de despenalización de derechos. Pero ¿sabes cómo se corta el diálogo? Se corta el diálogo por el remanido y ancestral derecho natural. Es un derecho natural, te dicen. Y contra eso, ¿qué puede discutir? Son dos idiomas distintos. Es verdad. Derecho natural contra el cuerpo de una mujer, contra la decisión de una mujer sobre su cuerpo. Claro, es verdad. Ahí me parece que creo que hay posibilidades. Confío también en este gobierno, que cuando vio que había una sociedad movilizada y sobre impermeable, todo impermeable y presentada como ampliación de derechos. Por eso digo yo, hay que ampliar la despenalización, como está ahora para estos casos, ponerla hasta los 3 meses, y que me parece que la Corte ha dado un paso fenomenal en decir que cualquier mujer que dice que fue violada debe ser aceptado, quiere decir que es la voluntad de la mujer.
Bueno, y si avanzamos por ahí, quizás sea un nuevo derecho que se conquista en la sociedad argentina, que nos haga sentirnos un poco más feliz con la democracia, ¿no? Fortunato, un placer como siempre charlar contigo. No, yo te agradezco una vez más que estés aquí, poder compartir contigo. Te agradezco por tus columnas, las leo, no todas, pero la mayoría las leo. Sí, a veces me pongo pesado. Pero tiene una profundidad y ayuda a reflexionar, ayuda a mirar un poco más lejos. Creo que si pudiéramos mirar un poco más lejos en la sociedad argentina, me parece que encontraríamos más puntos en común y más cosas a seguir avanzando. Pero el otro día charlando en la Feria del Libro aquí con Orlando Barone y separadamente y con Juan Sasturain, queridos amigos, yo le decía que yo tengo 66 años, tengo 30 y pico de periodismo activo. Nunca, como en estos 10 años, es tan fascinante y adrenalínico el trabajo de la militancia cultural. Comparto totalmente, como nunca, exactamente. ¿sí? Me parece que es buenísimo decir eso, decírselo a la gente joven también que está, para no salir, hay gente que ve todo decadente, todo para atrás, que todo demasiado bien, o todo demasiado, exactamente. Yo creo que no sirve, hay que decir a los jóvenes que hay que romperse el traste, investigar, estudiar, si militar, está todo demasiado bien, vamos a la casa y chao. Por supuesto. Comparto y te agradezco una vez más entonces el estar contigo. Bueno, bienvenido a Mendoza y gracias otra vez a Ezequiel Potashner. Esto ha sido un lujito que nos damos de vez en cuando en la libroteca. Hasta la próxima, gracias. Cerramos por ahora la libroteca. Pone el señalador en la radio pública y nos reencontramos en el próximo capítulo.